Ya, entonces, bueno, iniciamos nuestra primera clase del segundo semestre, nuestra clase ya número 36, donde vamos a trabajar lo que es la economía chilena durante el siglo XIX. Ya ese va a ser el contenido de la clase, pero recuerden que vamos a iniciar con una breve introducción sobre qué es lo que hemos visto y qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a enfrentar este segundo semestre, ¿ya? Bueno, para quienes se vienen integrando, que son harto. Para todos los que se vienen integrando, bueno, hola a todos y todas y bienvenidos a este segundo semestre. Hola, Miss. Hola, hola. Ya, chiquillas, entonces, bueno, como un recuento de lo que aprendimos durante el primer semestre. Eh, ¿Se me escucha bien, chiquillos? Sí, Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? sí. Ya. Sí. Sí, si por alguna razón se llega a ir el audio o algo así, me dicen. Ya, entonces, tenemos que, aquí me faltó integrar lo que vimos, recuerden que iniciamos con la unidad 0, que era esta unidad sobre Revolución Francesa, bueno, pero también tiene que ver con las ideas liberales. Pero este año, o sea, este primer semestre vimos lo que hay ideas liberales, cultura burguesa, la formación del Estado-Nación, vimos lo que era el periodo conservador, que es la República en Chile, a eso le dimos harto énfasis. Eh, y vimos también lo que fue economía del siglo XIX, pero lo vimos más en función del periodo conservador. Y ya le vamos a dar más énfasis para que se entienda lo que es la época liberal. Ya vamos a como seguir esa línea de tiempo. Pero además de eso, también lo que vimos fue la idea de progreso indefinido, industrialización y cuestión social, que fue con lo que concluimos el semestre pasado. ¿Qué vamos a trabajar este segundo semestre? Vamos a iniciar con lo que es liberalismo en Chile, ya la época liberal, desde una perspectiva política y económica, vamos a ver el auge del salitre, eh, luego vamos a ver lo que es la exploración y ocupación del sur de Chile, específicamente Yanquihue, Valdivia, Magallanes, etcétera, y también vamos a ver lo que es ocupación de la Araucanía y Guerra del Pacífico. Este año no sé si ustedes, bueno, espero que hayan visto las noticias y hayan evidenciado lo que sucedió en Curacautín la madrugada del domingo, la noche del sábado y la madrugada del domingo, va a estar muy a la línea de lo que, de hecho, cuando vi esa noticia de esa agresión que hubo por parte de civiles a comuneros mapuches, me acordé mucho como de cuando estuvimos abordando la idea de progreso indefinido, cuando yo les hablé sobre el darwinismo social, porque al final es como un poco eso, como la herencia que todavía tenemos de esa época, ¿ya? Entonces, de esta idea de progreso indefinido. Pero, eh, bueno, esa noticia y así lo vamos a ver como para entender bien por qué sucedió lo que sucedió el viernes, o sea, el sábado de la noche y la madrugada del domingo, lo vamos a entender bien este semestre cuando abordemos lo que es, cuando hablemos de la exploración y la ocupación como del Estado chileno en el territorio y la ocupación de la Araucanía propiamente, ¿ya? Y bueno, vamos a ver Guerra del Pacífico también, que son temas súper contingentes. Y esa es la unidad número 3 y la unidad número 4 que es economía. Ya ahí vamos a ver lo que es problema económico. Esto lo vamos a ver como brevemente, no nos vamos a profundizar tanto en esto porque después ustedes lo retoman en tercero medio. Pero es como, y ojalá a ver si le podemos dar como el análisis a partir de lo que sucedió con el 10% de las AFP. Ojalá, yo encuentro que nuestro segundo semestre está súper contingente, o sea, tenemos muchísimo de qué hablar a través de lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Porque la economía, como esta unidad 3 que es sobre términos económicos, vamos a tener que hablar sobre el Estado subsidiario, sobre el modelo neoliberal, y las repercusiones que tiene en la actualidad, que es lo que vivimos hoy día, las desigualdades, etcétera. Eso. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estos aprendizajes? Lo vamos a evaluar a través de 5 notas obligatorias, ¿ya? Si el primer semestre teníamos incertidumbre sobre las notas, que luego se fue resolviendo en el camino porque todo era una incertidumbre, ahora sí sabemos que nuestro segundo semestre va a ser evaluado con 5 notas obligatorias, eso ya es una certeza. ¿Cuáles van a ser nuestras 5 notas para este curso?
El primero vamos a tener un trabajo con respecto al salitre. Va a ser un trabajo en clase, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo hicimos para el primer semestre, pero ahora vamos a saber como con claridad cuál es esta evaluación y por lo tanto eh, vamos a tener claridad en los puntos, etcétera. Luego vamos a tener la prueba de unidad 3, que va a abarcar en términos de contenido lo que es la economía chilena durante el siglo XIX, el liberalismo y la época del salitre. Esta prueba de unidad la vamos a tener antes de irnos de vacaciones para el 18, porque vamos a tener nuestras vacaciones, ya esa semanita vacío sí. Entonces, esta prueba la vamos a tener antes de eso. Lo más probable es que la tengamos para la semana del 7 de septiembre, ¿ya? Ahí yo voy a tener contemplado una clase previa a la prueba donde voy a hacer la síntesis de los contenidos para guiar más o menos el estudio de ustedes y resolvamos dudas, luego la prueba y luego la revisión de la prueba donde ustedes tienen que estar súper activos y súper pendientes de todas las preguntas, ¿ya? Luego, de regreso del 18, vamos a tener un segundo trabajo que va a tener que ver, vamos a revisar, lo más probable es que veamos de manera completa el documental que ya hemos visto una parte, que es el botón de nácar. Nosotros lo vimos para el caso de la idea del progreso indefinido, cuando vimos la historia de Jimmy Bato. No sé si se acuerdan de esa actividad en que teníamos que, era la historia de este indígena, o sea, no sé si era Yagán, no me acuerdo bien de qué grupo indígena del sur era, eh, y que lo toman los ingleses y se lo llevan para Inglaterra, lo visten como de civil, y en el fondo habla el documental que pasa como de la edad de piedra a la industrialización. Bueno, ese documental habla muy bien, retrata en su totalidad el impacto que hay en el sur de Chile, eh, el impacto que tienen en los grupos, en los habitantes del sur de Chile, cuando se instala el Estado liberal. ¿Ya? Entonces vamos a ver, lo más probable, si es que nos vemos algunos extractos, es que veamos todo el documental para hacer un trabajo en función de eso. Luego el trabajo número 3 va a ser una columna de opinión sobre la guerra del Pacífico, porque nuestra rivalidad entre comillas, con Bolivia y con Perú es por la guerra del Pacífico, ¿ya? El conflicto que hay con Bolivia, que ha ido a los tribunales de La Haya, etcétera, se remonta a este periodo. Y después vamos a tener la prueba de unidad 4 que va a ser sobre economía, ¿ya? Esa prueba de unidad la vamos a tener ya para fines de noviembre, ¿ya? Así que esos más o menos van a ser, por lo tanto, antes del 18 vamos a tener 2 notas. Ahora, lo más probable es que yo integre una sexta nota que sea voluntaria y que probablemente sea como que ustedes van a tener que ver un documental o una película, pero de manera voluntaria, y va a sumar una sexta nota a sus calificaciones, ¿ya? Pero eso lo voy a definir porque lo más probable es que sea algún material audiovisual que ustedes revisen y que complemente algo que no podamos ver en profundidad en clase. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, ¿No? No. No. Ya. ¿Seguros, seguros? Sobre las notas, eso les iba a decir, porque acá no todos tenemos el primer semestre cerrado. Yo tengo solamente algunos estudiantes con su semestre cerrado y algunos de ellos fueron los que se pudieron conectar ya a la última clase. Para aquellos que me deben todavía trabajo, porque ustedes bien saben cuáles son los trabajos que me deben, yo les voy a bueno, las notas las voy a subir desde mañana a EduPlan. Por lo tanto, ustedes van a recibir un correo, el mismo correo que recibieron hace un par de semanas, como a mediados de julio o a principios de julio, sobre sus avances. Ese mismo correo yo se los voy a mandar, y para quienes me deben evaluaciones o tienen muy malas notas, yo les voy a indicar en el correo hasta cuándo tienen plazo para enviarme sus evaluaciones, ¿ya? Para que puedan completar de manera efectiva su primer semestre. Para el segundo semestre también vamos a aplicar la dinámica de las décimas. Por cada actividad hecha en clases van a tener una décima, ¿ya? Que eso a muchos les subió mucho el promedio. Algo que yo quiero sí destacar de este curso, antes de que
pasemos a las preguntas. Lo que sí quiero destacar mucho de este curso es que fueron tremendamente responsables. Fue uno de los cursos donde yo pude cerrar muchos promedios, ya a diferencia de otros, así que, y fue donde se pusieron como, estuvieron súper comprometidos, así que por eso mismo también voy a seguir aplicando el tema de las décimas, porque la idea es que nos vaya bien. Dígame. Que al final, ¿qué nota me saqué en la prueba que me faltaba? Es que eso lo vamos a ver de manera individual y yo se los voy a mandar por correo, ¿ya? Mm. No Miso, puedo, y las notas como individuales que hubo y los cierres de semestre, eso lo hice en la última clase del semestre pasado. Hoy día ya viene siendo, ya vamos a iniciar nuestro segundo semestre y los aspectos individuales yo los voy a abordar por correo, ¿ya? Así que para que eh, se queden como atentos a sus... para que puedan estar atentos a eso, a los correos. Y lo otro que también me parece importante mencionar es que muchos me escribieron durante las vacaciones y yo no les respondí porque eran vacaciones, ¿ya? Yo respondí correo hasta el viernes 24, hasta el viernes 24 respondí correos porque desde entonces ustedes iniciaban sus vacaciones. Si bien yo seguí trabajando hasta el miércoles, no los respondí porque no me pareció correcto como pasar a llevar ese espacio que tenían de descanso, a pesar de que sé que tenían preguntas y todo ello. Y como hoy día iniciamos ya nuestro segundo semestre, desde hoy día respondo como los correos propiamente para que estén atentos y tranquilos, como sé que a muchos les falta, y vamos a dar los plazos correspondientes para que puedan terminar, ¿ya? Y por lo tanto, las notas individuales las vamos a poder dar por correo electrónico, que es y si nos queda tiempo y después de esta clase, les puedo como dar sus notas, ¿ya? Para que las sepan. Pero eso, ¿alguna otra duda? una pregunta, ¿no? Ahí entonces me va a ver lo del trabajo, eso, el trabajo. Mira, oficialmente por correo. Ah, Si ya. nos queda tiempo después de esta clase, lo daría ahí, pero solo si nos queda tiempo, Ya. ¿ya? Eso, ¿alguna otra duda? Chiquillos, chiquillas, No, No. no. ya. Genial. Entonces, empecemos con la clase propiamente. Como les decía, la clase de hoy día consiste consiste en la economía chilena durante el siglo XIX. Vamos a hacer un recuento de lo que de lo que vimos como el primer semestre. Sé que no se deben acordar mucho, quizás no se acuerdan nada, entonces por eso me pareció como relevante como retomar. Yo les subí una guía junto con el Power para que puedan ahí tener todo el contenido. Si es que hay algo que no les queda claro, todo el contenido está en esa guía. De hecho, hay mucho más de lo que yo voy a poder decir hoy día. Eh, Está como explicado ahí para que lo puedan tener. Y esta clase, como les digo, es de tipo A, por lo tanto voy a hablar la mayor parte de la clase y sé que es un poco fome esa dinámica, pero es también por presión, por tema de tiempo, pero el jueves es clase tipo B, para que lo tengan clarito, ¿ya? El jueves es actividad solamente, actividad y que nos conectamos los últimos 15 minutos, ¿ya? Ya, entonces vamos a iniciar. Eh, Ya, para poder entender cómo se da la economía durante el siglo XIX, vamos a tener que también recordar cómo era la economía en términos mundiales durante ese periodo. Recuerden que nosotros tenemos para el fines del siglo XVIII, siglo XIX, la famosa revolución industrial, que se inicia en Inglaterra que se inicia como en dos oleadas, por así decirlo, que fue algo que vimos el semestre pasado, que una primera oleada, que es como una primera etapa de la revolución industrial, que se da de la mano de la máquina a vapor y del carbón, con el cual se puede desarrollar un aumento, bueno, una industrialización propiamente de la actividad económica y por lo tanto un aumento también de la producción. Y eso va a tener una segunda oleada a través o de la mano del descubrimiento, por así decirlo, de lo que es la electricidad o la implementación de la electricidad en los procesos productivos y la utilización del petróleo para temas de transporte. Por lo tanto, vamos a tener algo que se inicia en Europa, o sea, perdón, en Inglaterra,
pero que va a impactar a Europa en general, que impacta a Europa en general y a Estados Unidos. Vamos a iniciar, por lo tanto, un proceso de industrialización donde vamos a pasar de actividades que eran propiamente agrícolas, ganaderas, a la transformación de esas materias primas en productos ya mucho más elaborados, que las famosas manufacturas o, procesos, o productos industriales, que recuerden, y ahí siempre, ojalá siempre, para cada vez que yo les hable de industrialización, ustedes tengan en su mente las imágenes que vimos de Chaplin, en ese extracto que yo les puse en una de las actividades del semestre pasado, donde cuando hablemos de industrialización estamos hablando de una fábrica grande con mucha maquinaria, y que esa maquinaria va a ser empleada por humanos, ¿ya? Y que por lo tanto va a tener un régimen de trabajo permanente, extenuante, bastante explotador, y donde lo que va a permitir es que si antes nos demorábamos un día en crear un par de zapatos, ahora nos vamos a demorar horas, porque la máquina es mucho más rápida que el trabajo que hacían antiguamente los artesanos, y además se va a multiplicar la cantidad de productos en un menor tiempo. Ya eso es como fundamental para la revolución industrial. Y eso va a permitir el desarrollo y el auge de las economías europeas. Con la revolución industrial es que entonces vamos a ver una diferencia súper grande que hasta el día de hoy no se ha podido cambiar entre las potencias europeas y estadounidenses y el resto del mundo, por así decirlo. Bueno, en la actualidad tenemos también como foco económico China, Japón como parte de Asia, pero lo que es América Latina, hasta el día de hoy va a mantener una relación como de dependencia con Europa. Y es lo que ahora les voy a explicar, que fue algo que quizás teníamos como la patita coja cuando yo les abordé este contenido el semestre pasado. ¿Por qué motivo? Porque durante el siglo XIX yo les mostré que teníamos este esquema en el cual había, en el cual estaban las potencias, estaba Europa y Estados Unidos como potencias industrializadas, y por el otro lado estaba América Latina como países en proceso de independencia que recién se estaban consolidando como naciones independientes, como países, y se incorporaron a un proceso económico de carácter mundial, a través de la venta de sus materias primas. Porque estos países que estaban en proceso de industrialización, que estaban desarrollando industria, necesitaban materia prima, porque recuerden que la industrialización es esa, es la transformación de la materia prima en un producto manufacturado, y necesitaban materia prima para poder crear, para poder elaborar mucho producto manufacturado y poder venderlo y así enriquecerse más. ¿Ya? De esto yo les hablé el semestre pasado y les decía que siempre, y esta es una relación que hasta el día de hoy se mantiene, América Latina vende materias primas como por ejemplo vende elementos mineros, vende elementos agrícolas, ganaderos, forestales, marítimos. O sea, Chile se basa en la venta de materias primas, ¿ya? Que se los vendemos a estos lugares que instalaron industrias, que despegaron económicamente, y estos países nos venden a nosotros esa materia prima, nos venden como transformada en tecnología, en productos manufacturados, en productos industriales. ¿Ya? Un ejemplo de eso se va a dar en que Chile, durante este periodo, por ejemplo, va a vender trigo, se lo vende a Estados Unidos y Estados Unidos nos vende a nosotros ropa, porque nosotros, si bien hacemos ropa, pero no lo hacemos en gran cantidad como lo hace Estados Unidos. ¿Se entiende esta relación? Sí. ¿Y los demás? Sí, Sí. Sí, ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque es súper importante entender esto. Es no, súper importante. no. De hecho, es tan importante que si no lo entienden ahora, es difícil que también puedan entender como lo que está sucediendo en la actualidad, porque Chile, en esta lógica
como de economía mundial no se va a como no va a cambiar, va a seguir como bajo esta lógica. Y yo creo que en algún momento les dije en el semestre pasado que eh, Chile, por ejemplo, vende trigo y de alguna manera es como que vende trigo y ¿qué es lo que regresa? El pan hecho. Es como esa la relación. Si bien aquí se hace pan, pero es como esa la lógica. O sea, nosotros tenemos la materia prima, pero no tenemos la maquinaria para transformar ese trigo en harina y esa harina en pan. Entonces nos dan de comer propiamente. Eso es súper compleja la relación que se da y como insisto, sea hasta el día de hoy, porque nosotros no somos por ejemplo, creadores de tecnología. Oye, si se escucha mucho mi perro, lo siento, pero creo que andan gatos. Y por eso mete mucha bulla y ¿El Nicanor perro? es el Nicanor perro. Sí, siempre ahí pintamoneando. Ya. Si es que andan muchos gatos. Bueno, agosto, pues el mes de los gatos. Andan en el gato y ya que viven muchos gatos en mi barrio, entonces mi perro se vuelve un poco loco. Así que pido disculpas en su nombre por la bulla que mete. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros en la actualidad exportamos, le vendemos a Estados Unidos y a Europa, y a China también, le vendemos cobre, que es nuestro gran como materia prima, y ¿qué es lo que nos venden ellos? Los celulares, los computadores, los autos, los aviones, y al final aquí no hacemos nada de eso, pues. No tenemos ni una industria de eso. Los montamos, sí, pues llegan los autos, nos llegan así como hechos, llegan por parte, y a veces ni siquiera, pero se arman y se venden. Pero nosotros no hacemos autos, no tenemos industria automovilística. Así de complejo es como la situación de estos países, por eso a nosotros nos golpean tan fuerte las crisis económicas, porque dependemos muchísimo del exterior, muchísimo. Si el exterior deja de comprar nuestra materia prima, nosotros fallecemos. Y eso es lo que va a pasar, ¿ya? O sea, no ahora, espero que no, pero sí va a pasar durante este periodo. Entonces, entendiendo ya esta lógica, nosotros, como yo les mencionaba el semestre pasado, en términos políticos, para 1810 dejamos de depender políticamente de España. Recuerden que nosotros como país éramos un país que dependía del Imperio Español. En 1810 nosotros iniciamos el proceso de independencia que, entre otras cosas, buscaba una independencia económica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No depender dejar de venderle todo a España y dejar de comprarle todo a España. Nosotros queríamos abrirnos a la economía mundial porque en esa misma época Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, un poquito Italia, se estaban desarrollando industrialmente y eran focos súper atractivos económicos. Entonces, aquí viene algo súper importante. Ya, nosotros iniciamos el proceso de independencia entre 1810 y 1818. Recuerden que en 1833, en 1829, estaban los pipiolos y los pelucones, los pipiolos que eran liberales, los pelucones que eran conservadores. Esto es materia ya pasada, entonces tienen que saber hablar como en esos códigos. Ganan los conservadores, se instalan por 30 años los conservadores en el poder, y en 1833, de la mano de Diego Portales, se instaura la Constitución de 1833, que dura entre 1833 y 1925, ¿ya? Entonces vamos a tener durante un periodo súper grande a los pelucones en el poder. Los pelucones, y esto es súper importante, los pelucones se dedican, son terratenientes, ellos son dueños de tierra, porque ellos son herederos de estos españoles que cuando llegan, cuando conquistan Chile, se dividen las tierras y le quitan muchas tierras a las comunidades pehuenches, al pueblo mapuche, les quitan muchas de esas tierras y se instalan en todo lo que es el Valle Central. Son los criollos los que posteriormente, siendo dueños de tierras, pero no siendo españoles propiamente, se aburren de que los españoles tengan el poder y por eso buscan la independencia. Entonces, cuando los conservadores llegan al poder, de la mano también de Diego Portales, inician un primer ciclo de desarrollo económico que está súper asociado a la tierra. Ya lo que ellos quieren hacer es desarrollar
una exportación de materia prima, pero asociado a productos de la tierra, porque es eso lo que, a eso es lo que ellos se dedican. Mientras que los pipiolos, que eran liberales, van a pensar que es mucho más conveniente desarrollar un desarrollo como industrial. Ellos van a ver en Inglaterra algo que quisiesen hacer en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, y esto es súper importante entenderlo, desde 1830 hasta 1860, que es cuando los conservadores están en el poder, los pelucones, vamos a tener en Chile una economía dominada por la hacienda, que ya les expliqué en qué consistía la hacienda, que era este territorio donde había un patrón, que era un criollo, y que la hacienda tenía como, que eran estos fondos, como, que es como más entendible para todos nosotros, donde eh, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y además también nos vamos a dedicar a la minería. En la minería, y esto también se los mencioné el semestre pasado, nos vamos a dedicar a lo que es primero, bueno, cuando llegan los españoles aquí a Chile, llegan por el interés del oro, porque dicen que hay lavaderos de oro aquí en Chile, hay muy poquitos, pero igual el primer desarrollo minero que hay. Luego vamos a descubrir lo que es el cobre y empieza, miren, desde el siglo XVII que tenemos el cobre como un mineral importante y que sigue hasta el día de hoy. Y ya durante el siglo XVIII vamos a empezar con la exportación de la plata. Entonces, dicho esto, es que empezamos con el primer ciclo de expansión económica. ¿Y a qué me refiero con primer ciclo de expansión económica? Con el inicio, ya cuando Chile se independiza, con el primer periodo de auge económico. Es decir, que a Chile le va bien económicamente, ¿ya? Que tiene éxito, que hay harta recaudación, que Chile como que, porque en la época colonial estábamos súper empobrecidos. Como España no es un país que se esté industrializando, no está a la altura de Inglaterra, a nosotros también nos mantiene en una cierta pobreza, ¿ya? Entonces hay de verdad un atraso económico súper importante, que cuando nos independizamos como que despegamos económicamente, ¿ya? Y ese primer ciclo, para que lo anoten porque es súper importante tenerlo claro, se da entre 1830 hasta 1878, ¿ya? O yo diría hasta los años 60 del siglo XIX. ¿Y cuáles son sus características? Por una parte, ¿vamos bien hasta acá o no, chiquillos? Sí. Mister, tengo una pregunta. ¿Se escribe o no se escribe? Porque como que pasa la diapositiva muy rápido. Siempre se escribe. La diapositiva, si bien el PowerPoint yo lo puse, siempre lo subo, por lo tanto ustedes cuentan con este contenido. La idea es que siempre estén escribiendo y complementando. Por ejemplo, que si anoten en su cuaderno qué es a qué me refiero yo con expansión económica. Y eso es siempre, chiquillos, siempre ustedes tienen que tomar apuntes. Ahora, la ventaja que tienen ahora con respecto a las clases que hacemos en el colegio es que ahora van a tener la grabación. Por lo tanto, si hay algo que no les quedó claro, que no alcanzaron a notar, van a poder como revisar la grabación, pero igual es fome repetirse la clase. Mister, Entonces, pregunta, siempre ¿puede? se toma apunte. Por lo tanto, si voy muy rápido o necesitan anotar, me tienen que decir. Y si quieren que también repita alguna idea, ¿ya? Para que yo también me detenga. Porque como no me dicen nada, pienso que van súper bien, po, ¿ya? Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá o alguna idea que necesiten que les repita para que la anoten? Yo le puedo, o sea, puede moverla. ¿Puede moverla de atrás? Eso. Así. ¿Esa o la No, otra? adelante. Ya, Miss, dígame. por ejemplo, si Chile hubiera sido conquistado por los ingleses y no por los españoles, ¿sería un país más avanzado? Muy buena pregunta porque, de hecho, el segundo ciclo, por así decirlo, el segundo ciclo de expansión económica, que de alguna manera es el más fructífero para Chile, es donde mejor le va, está de la mano de los ingleses, pues los ingleses llegan de alguna manera a modernizar la, la, la,
de alguna manera la modernización que hay de Chile en ese periodo es gracias a los ingleses. Ahora, si nosotros si hubiésemos sido colonia inglesa, nos hubiese pasado lo mismo que pasó en África. Y es una situación súper dura. Y es que quizás sí, pues podríamos, no, sabéis que no creo que hubiese sido como tan beneficioso porque los ingleses en África los mantuvieron por años, por años, por años en la pobreza y además impulsaron políticas racistas. Entonces, si se fijan, recuerden que cuando vimos imperialismo, la mitad de, del mundo estaba... ¿Vi con ustedes imperialismo o no? Sí, pues. Bueno, pero Inglaterra llevó adelante una política como de expansión súper, súper fuerte. Entonces, eh, no sé en realidad, mira, yo creo que si hubiésemos sido así como lo fuimos, o sea, si hubiésemos sido colonia inglesa, yo creo que hubiésemos estado en la misma pobreza, porque en el fondo, eh, con el ejemplo que dejó Inglaterra en África, es en realidad que los dejó como sumidos en una pobreza como súper importante, y de hecho quizás hubiese sido hasta más trágica, porque como Inglaterra tenía mucho poder, a diferencia de España, Inglaterra pudo meter muchas tropas, pudo generar guerra. O sea, nosotros nos independizamos en el siglo XIX, en 1810, y en África se independizaron luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, luego de 1945. Así de compleja es la situación con los ingleses. Pero, indudablemente, porque nosotros ahora vamos a iniciar, desde 1860, vamos a iniciar un proceso de industrialización. Y esa la vamos a iniciar gracias a los ingleses. Entonces, yo creo que estuvo mejor que viviéramos así. No sé si aclaré tu duda, me di una vuelta súper larga, Álvaro. Perdón, pero que estaba pensando cómo darte la mejor respuesta. No sé si te aclaré Sí, te la duda, entendí. sí, ya me di una vuelta larga, pero eso. Yo creo, en cualquier caso, y esta es una visión que es estructural para el curso, para que lo tengan súper claro, que mi acercamiento y mi propuesta sobre todas estas dinámicas donde hay un país que es más poderoso que otro o de una nación que es más poderosa que otra, o sea, para mí siempre, si bien puede traer beneficios, siempre es algo como negativo para los países, ¿ya? A mí la postura que yo tengo frente a estas dinámicas, frente a estos fenómenos imperialistas, es negativa. Ojalá que nunca más se diese como que un grupo de personas se sintiera superior a otra y que en realidad las relaciones entre grupos se diera como de manera colaborativa y solidaria. Esa es mi postura. Por eso todo lo que vamos a ver durante este segundo semestre va a estar en esa lógica. Aquí para mí no hay ni ganadores, ni momentos mejores ni peores. Como que la verdad quizás soy un poco pesimista al respecto, pero ojalá que siempre fuera como desde una mirada como colaborativa. Entonces, si bien va a haber un auge económico durante este periodo, para mí no es bueno de la manera en que se dio. Entonces, para que lo tengan como claro. Si bien nos independizamos como de España, vamos a seguir como bajo la lógica de dependencia de otros países. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? No. No. Ay, me pica. Como que tengo alergia a algo. No sé a qué. Ya, perdón. Sigamos. Entonces, eh, ya, teníamos entonces este primer ciclo, primera expansión. Recuerden que por expansión vamos a entender un periodo de auge económico, es decir, donde Chile le va a ir bien económicamente y que va a tener las siguientes características. Por una parte, se va a caracterizar porque todavía va a tener una herencia colonial, ya de instituciones coloniales, de una lógica económica colonial. ¿Cuál va a ser esa? Que se va a seguir exportando lo que ya se estaba exportando hacia España. Pero ahora ya no se va a exportar solo hacia España, sino que se va a exportar hacia el resto del mundo. ¿Ya? Vamos a seguir como en esta lógica como económica que manteníamos durante la época colonial, o los últimos ya años de la época colonial. Y además, como les decía, vamos a mantener también ciertas instituciones que les vamos a cambiar de nombre, pero van a seguir como
bajo esa misma lógica. Por otro lado, vamos a tener, y esto es súper importante, la organización del Estado. Ya recuerden que en 1833 es súper importante para el siglo XIX porque es cuando se instaura la Constitución, una Constitución que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, determina quiénes son ciudadanos y quiénes no. Recuerden que para esa época las mujeres no son ciudadanas, los pobres tampoco, los niños tampoco, hay un montón de restricciones y por lo tanto quienes participan de la política van a ser principalmente hombres con dinero. Ya esa va a ser la lógica. También una organización, y estos hombres con dinero, recuerden que van a ser hombres con dinero asociados a la tierra, ya van a ser estos hombres con dinero dueños de fondos, o en algunos casos como, sí, la mayoría dueños de fondos. Y ya además de ello, vamos a tener que es una sociedad profundamente católica. Esa también es herencia colonial. Ya recuerden que la iglesia no se va en este periodo, es súper influyente su poder dentro de la política y eso también en la economía. La iglesia también tiene muchos fondos, es dueña de muchas tierras, por lo tanto, por eso también se lleva adelante como una economía basada en la tierra, basada en sacar, y cuando me refiero basada en la tierra es que van a dedicarse a la actividad agrícola y a la actividad ganadera, ¿ya? Y es porque eso va a beneficiar a los que dominan el país. Es como lo mismo que pasa hoy día. Si hoy día nosotros desarrollamos una economía basada en, no sé, en el ámbito forestal, en el ámbito pesquero, agrícola, ganadero y minero, es porque los que son dueños de este país, los que dominan políticamente, son dueños de la economía también, ¿ya? O sea, sin ir más lejos, el presidente Piñera es una de las personas más ricas de este país y es dueño, propietario de muchas de esas actividades económicas. Si se fijan, y no sé, y por eso siempre digo que no es bonito lo que pasa, pero es algo que se empieza a dar durante el siglo XIX y que no ha cambiado hasta hoy día. ¿Qué quiero decir con eso? Que quienes llevan adelante la política en Chile, quienes gobiernan el país desde 1833 hasta el 2020, siempre han estado relacionados con la economía y por lo tanto llevan adelante políticas, o sea, llevan adelante una política que los favorece a ellos económicamente. ¿Se entiende esa idea o no? Sí, Sí. Entonces, por eso vamos a tener periodos después en nuestra historia del país tan compleja, porque van a llegar grupos como el Frente Popular, como Eduardo Frei Montalva, como Salvador Allende, que van a cambiar, van a tratar de cambiar esa lógica. Y más adelante también Michelle Bachelet. Van a ser gobiernos que van a cambiar, van a tratar de cambiar esa lógica y van a tratar de cambiar el giro, de hacer que en realidad la economía beneficie a la mayoría y que los políticos no siempre sean los que estén asociados a la economía, pero lamentablemente la historia de nuestro país ha estado atravesada por eso. Entonces, esto también es una idea que ustedes deben como anotar, que o a lo largo de nuestra historia independiente, está dada por quienes dominan la política, también dominan la economía, ¿ya? Entonces, bueno, sin ir más lejos, Diego Portales era empresario en esta época y él hace la constitución del 33 y él era empresario, por lo tanto hace una constitución en función del beneficio económico que le puede dar a él. Ya súper complejas las situaciones, súper difícil y a mí me parecería ojalá lo más ideal que se pudiesen dividir, o sea, ojalá los políticos no estuvieran involucrados en actividades económicas tan importantes para el país porque se confunden los roles. Hoy día, por ejemplo, vemos a la ministra del Trabajo, que ella es accionista de Cencosud, una de las empresas más importantes del país, entonces es súper complicada la situación. Bueno, dicho eso, además bueno, entonces se organiza el Estado para el 33, del 33 al año 1860, en esa lógica de poder como tener políticas que impulsen el desarrollo agrícola del país, ¿ya? Y por eso también, y eso es fundamental, chiquillos, como el país está siendo gobernado por gente que tiene dominio de la tierra, son terratenientes,
de ahí viene el terrateniente, porque son dueños de la tierra, por eso se quieren, por eso se quieren ir a la Araucanía. Por eso hay ocupación de la Araucanía y hay usurpación de tierras mapuche. Porque como yo gobierno el país, como yo soy dueño del Estado y además me beneficio económicamente de la tierra, quiero tener, ojalá tener el control total de la tierra para poder seguir ganando y ganando dinero. Si esa es la lógica. Y por eso se expanden. Se expanden con esa lógica, pero llevan el discurso de Chile hay que unificarlo, todos somos chilenos, y se viene con esta lógica que nosotros repetimos hasta el día de hoy. Y que no nos damos cuenta, pero hasta el día de hoy nosotros repetimos esos discursos que vienen de esta época y que traen como consecuencia lo que vivimos el sábado en la noche, madrugada del domingo. Ya, entonces tenemos eso y además, bueno, se caracteriza este periodo por un ciclo exportador. Ya como nos independizamos de España, nos abrimos al mundo y nos encontramos con una Inglaterra y un Estados Unidos con muchas ansias de materias primas. ¿Ya? Necesitan nuestras materias primas para que ellos también puedan como crecer económicamente. Y ahí es cuando viene, por ejemplo, por una parte, el auge de la exportación de trigo, que esto fue algo que yo les mencioné. Recuerden que en Estados Unidos y en Australia se descubren 2 minas, ya que eran las minas de oro. Entonces, hay muchos trabajadores que se van para allá, recuerden, mucha gente, digo, no chilenos, mucha gente de muchas partes del mundo se van a trabajar a esos lugares y necesitan comer. Por lo tanto, Chile, que ya antes de, y por eso también digo que es una herencia de la época colonial, porque Chile, cuando era colonia de España, había logrado como desarrollar un auge de la exportación del trigo. Se llevaba harto trigo a Perú, ya que recuerden que era sede del virreinato. Entonces, se exporta, Chile desde la época colonial es un gran exportador de trigo, exporta harto a Perú y exporta mucho también a España. Y desde España se vendía a Inglaterra y a Estados Unidos, y a Alemania y otros lugares. Ahora, como ya no existe ese intermediario, como nosotros no dependemos de España, nosotros somos directamente quienes les vendemos a Estados Unidos. Por lo tanto, entra mucha plata, ¿ya? Porque Estados Unidos paga lo que corresponde, que podría pagar más, pero paga harta plata por nuestro trigo. ¿Para qué? Para transformar ese trigo en harina y esa harina en comida para los trabajadores de las minas, ¿ya? Entonces eso va a dar un auge, va a llegar mucha plata, pero no va a llegar para todos los chilenos, va a llegar para los dueños de esas empresas, o sea, para los dueños de esas tierras donde se elabora el trigo. Y eso va a chorrear de alguna manera para los inquilinos, para todos los campesinos que trabajan, para los inquilinos, para los peones que trabajan en la hacienda. Recuerden que eso es algo que ya lo mencioné en la clase pasada del semestre pasado, esa estructura. Entonces, ese es como el primer hito que marca como el auge de exportador de este periodo. Y además, por el otro lado, vamos a tener que y ahí viene como muy de la mano de lo que preguntaba el Álvaro, porque como nosotros nos abrimos al mundo, Inglaterra, que sabe que nosotros tenemos riquezas mineras, porque recuerden que todas las materias primas, Inglaterra se las compraba a España. Por lo tanto, los ingleses sabían que esos minerales estaban en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay. Entonces, cuando cae el imperio, cuando se independizan, y por eso los ingleses y los estadounidenses apoyan las independencias en América, porque al apoyarla, saben que se quitan a España de encima y ellos pueden venir a dominarnos y pueden venir a comprarnos a un mejor precio lo que antes se le compraban a España. Quitan a ese como obstáculo, y por eso apoyan tan entusiastamente las independencias. No es porque realmente tengan un interés de que nosotros nos hayamos independizado, es porque económicamente a ellos les beneficia. Entonces llegan, sale como España del paso, y llegan muchos ingleses a Chile a buscar minas. Y así se empiezan a descubrir yacimientos de plata.
¿ya? Y, por ejemplo, para el 25 se va a descubrir Arqueros, en el 32 Chañarcillo y en el 42 Tres Puntas. Y son súper importantes porque aumenta, como bien se indica acá, 6 veces la producción de plata. Chile, por lo tanto, llegó a ser una de las industrias más importantes del mundo, ya en producción de plata. ¿Qué es lo que hacía o cómo era la lógica? Llegaban los ingleses, se descubrían esas minas, o bien las descubrían como chilenos que vivían, esto se da en el norte chico, ya en la cuarta región, porque la primera, bueno, en esa época, bueno, la región de Arica, de Antofagasta, de Tarapacá, todas esas regiones para este periodo pertenecen a Bolivia y Perú, ¿ya? Pero lo que es Coquimbo es territorio chileno, y lo que hacían era que los ingleses llegaban, hablaban con la gente de la zona y llegaban a un trato con el Estado y decían, tú me arriendas esta mina, yo te pago por sacar el mineral de esta mina, pero yo me llevo este mineral para mi país, lo transformo en cosas que tú no sabes producir y te lo mando por barco y te lo vendo a un precio favorable. Y así era el trato que se daba. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. 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 Ya, entonces tenemos como la minería de la plata, por una parte, y además también tenemos la minería del cobre, que también se va a dar desde el 41 al 50 como con harto énfasis. Los ingleses, cuando llegan acá y arriendan, pagan un arriendo por bueno, pagan un arriendo por la mina y además pagan un impuesto por sacar el mineral del país, por sacar esta plata. Para llevársela a Inglaterra tienen que pagar un impuesto, ¿ya? Entonces, va a empezar a entrar mucha plata al Estado, porque eso se lo pagan al Estado chileno, y va a entrar mucha plata. Eh, pero los ingleses, no solo los ingleses y los estadounidenses también, bueno, después van a llegar muchos otros extranjeros, pero especialmente los ingleses van a aportar no solo extrayendo este mineral y pagando por este mineral, sino que además van a ser los que van a instalar en Chile los primeros ferrocarriles y también los primeras como la electricidad va a llegar de la mano de los ingleses. Entonces, imagínense, era como lo mejor que nos podía pasar en ese momento porque nos llegaba la modernidad. La idea de progreso no llegaba de la mano de los ingleses. Los ingleses, que habían sido los creadores de esta modernidad, nos traen a nosotros esos ejemplos de la modernidad. ¿Se acuerdan de esa imagen que analizamos cuando recién vimos el tema del progreso indefinido, de esta mujer que era como una diosa, por así decirlo, y que de sus manos en el fondo iba iluminando aquellos lugares que estaban como atrasados, que eran como más salvajes, y lo iba iluminando con el ferrocarril, con la electricidad, bueno, con la industrialización? Bueno, eso es lo que a nosotros de alguna manera nos pasa. Llega a Inglaterra y nos moderniza. Nos moderniza, pero nos hace dependientes porque no nos deja, de alguna manera, nos entrega esos beneficios de la modernidad, pero no nos permite a nosotros eh, como desarrollar un auge industrial pleno, porque por siempre vamos a ser dependientes de la venta porque nosotros nunca vamos a aprender en el fondo cómo transformar esa materia prima en producto manufacturado. Lo vamos a aprender muchos años después. Lo vamos a aprender en el siglo XX y nos va a costar muy duro. Nos va a costar incluso una dictadura militar. Ya va a ser muy duro como todo este proceso. Es muy complejo, chiquillos, por eso es importante que lo entendamos, porque es súper complejo el proceso que ha llevado a nuestro país en términos económicos. Entonces, aunque nos vendan a veces la idea de que somos una economía súper avanzada, cosas así, la verdad es que no es tan así, ¿ya? Quizás vivimos bien, pero podríamos vivir siempre mejor, si es que tuviéramos otra lógica económica y si cambiáramos esta mentalidad tan colonial. Eso. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo
este primer ciclo económico, por una parte, la instalación del crecimiento hacia afuera. Y esto es súper importante que lo anoten, porque este crecimiento hacia afuera va a durar hasta 1930. ¿Ya? No vamos a alcanzar a ver este año el cambio de modelo, pero es súper importante porque Chile en términos económicos no ha cambiado mucho, ¿ya? Y de hecho hoy día podríamos decir que seguimos la misma lógica. El crecimiento hacia afuera quiere decir que nosotros crecemos económicamente a partir de lo que le vendemos al exterior. Nosotros no crecemos económicamente por lo que nosotros mismos producimos, sino por todo lo que le vendemos al exterior. Por eso crecemos hacia afuera. De esa forma crecemos hacia afuera. ¿Se entiende o no la idea? Sí. Para graficar el crecimiento hacia afuera se tienen que ir a este diagrama. Este es el importante. Con este se entiende el crecimiento hacia afuera. Este diagrama tampoco lo pueden olvidar porque es el que nos explica hoy día cómo se lleva adelante también el crecimiento hacia afuera en la actualidad. Entonces, lo primero es esta idea de crecimiento hacia afuera, o sea, se instala la posibilidad de que todo lo que Chile crece en la medida que el mundo también lo hace y le permite hacerlo, ¿cachai? Entonces esa es como la lógica que se da para este periodo. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un auge fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar mucho dinero al Estado, ¿ya? Recuerden que cada vez que queremos, que esto es súper importante, cuando queremos sacar el trigo del país, la gente tiene que pagar algo, un impuesto para poder sacarlo. Esa plata es para el Estado. ¿Y el Estado qué es lo que hace con ello? Lo invierte en educación, lo invierte en obras públicas, y por eso va a haber un auge súper importante, porque antes esa plata no llegaba al Estado chileno, se iba a España. Y España era quien decidía, de alguna manera, como eh, invertir en las colonias para modernizarlas. Por eso nosotros estábamos súper atrasados con respecto a Inglaterra, pues no teníamos ferrocarril, no teníamos nada, porque España no tenía interés en modernizar, porque además tenía tanto problema interno, no tenía ni un interés en modernizar sus colonias. Entonces, cuando sale España, esa plata que antes se iba a España, ahora nos llega directamente a nosotros. Es como que, de alguna manera, por ejemplo, viviéramos en nuestras casas y el sueldo de nuestros papás llegara directamente a nosotros. Algo así es. Como que ya no dependemos de nuestros papás, porque todos ustedes dependen de sus papás, po. Entonces, la ropa que les compran es en función de cuánto sus papás quieren invertir perdón la expresión, yo sé que no es así, ¿ya? Sus papás lo hacen porque los aman y porque quieren lo mejor de ustedes. Pero en un ejemplo, sería como que sus papás eh, les compran ropa y les compran alimentos en la medida que quieren invertir en ustedes. Entonces la independencia sería que ustedes, por ejemplo, se van de su casa, se van a un departamento y todo lo que, por ejemplo, y todo el sueldo de sus papás ahora les llega a ustedes, por ejemplo, todo el sueldo. Y ustedes van a vivir mucho mejor porque el sueldo que antes su papá tenía que dividirlo, por ejemplo, en todos los integrantes de su familia, ahora lo recibe solamente usted. Entonces, algo así fue como lo que le pasó a las colonias latinoamericanas. Se independiza de como papá que tenían, que era España, y ahora todo lo que vendían les llega directamente a Chile, a Perú, a Bolivia. Entonces hay un auge, a Colombia, Ecuador, etc. Hay un auge económico súper grande. Porque además vamos a poder como cobrarles directamente a los ingleses, y los ingleses no pagan mal. Además, los ingleses saben que tienen que jugársela, porque saben que están compitiendo con los alemanes, con los estadounidenses. Entonces los ingleses pagan bien, pagan buena plata. Pagan buena plata por el cobre, por la plata, por el trigo. O sea, los estadounidenses pagan buena plata por el trigo. Los ingleses dicen, ya no voy a competir con eso, pero le voy a pagar buena plata a Chile para que a mí nomás me venda estos minerales que yo no los tengo, pues en Inglaterra no hay estas minas. Entonces, pagan lo que corresponde
y se quedan con el monopolio en el fondo de esos minerales y por lo tanto a ellos les beneficia mucho porque pueden seguir desarrollando su industria. Al final su industria tampoco se puede desarrollar sin nuestros minerales. Y esa plata entonces que llega al Estado, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hacen estos conservadores? La invierten, por ejemplo, en embellecer la ciudad, ¿ya? En crear como, y embellecen la ciudad, esto lo hacen después con mayor profundidad los conservadores, o sea, los liberales, pero la hacen, tratan de convertir a Chile o a Santiago especialmente como una segunda Francia, por así decirlo. Muchos viajan a Europa y muchos quieren ser como las ciudades europeas. Y de allí, de esa plata que llegan de esas actividades económicas, vamos a tener, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía antes era un peladero, chiquillo, antes era pura piedra y polvo. Y con Vicuña Maquena, para mediados del siglo XIX, con el auge de estas exportaciones, se plantan árboles, flores, se hacen estos caminitos y tenemos todo lo que hoy día conocemos como el Cerro Santa Lucía. Y en ese momento era lo más chori del universo. Después, para fines del siglo XIX, vamos a tener la construcción del Museo de Bellas Artes, todo lo que es el Parque Forestal. Entonces, si queremos embellecer Santiago, eso es lo que para eso va a servir. Vamos a crear también escuelas, vamos a crear todo lo que es como lo que está como en el centro de Santiago, se va a crear a través de la plata que va a llegar de este primer ciclo, ¿ya? Y por lo tanto, el Estado, como va a tener plata, va a tener más importancia, evidentemente, porque va a poder tomar decisiones de cómo, y esa plata también va a servir para pagar los ejércitos. ¿Y los ejércitos para qué los vamos a utilizar? Para ir a pelear con los mapuches y para ir a pelear con Perú y Bolivia en el norte, en la Guerra del Pacífico. Y también para ir a pelear, bueno, para ir a pelear a Isla de Pascua también, y para ir a pelear al extremo sur, ¿ya? Sirve, para todo eso sirve la plata que recaudan. Y también para modernizar, pues para instalar bueno, especialmente ferrocarril, para instalar un ferrocarril de Santiago a Valparaíso, para modernizar Valparaíso. Valparaíso en esta época va a ser el puerto más importante de América Latina, haciéndole la competencia al Callao en Perú, va a ser un puerto súper importante. De hecho, Valparaíso va a ser, por eso tiene tanto, bueno, van a llegar tantos inmigrantes, y hay una colonia de italianos, de ingleses también, de alemanes tan importantes allá, y es tan rico como culturalmente Valparaíso, porque va a llegar mucha gente allá, es muy importante el puerto de Valparaíso. ¿Se entiende o no, chiquillos y chiquillas? Sí, Miss. Sé que es un poco fome la forma en que estoy explicando, porque solo hablo yo y no puse muchas imágenes. La verdad es que hay pocas imágenes, muy pocas imágenes sobre este periodo. Bueno, se imaginarán por qué. Tengo pocos recursos visuales para esto y la verdad es que como que eso, no se me ocurre otra forma de hacerlo. Entonces, por eso está como fome, pero lo que sigue que vamos a ver la época liberal después, ahí tengo más material y ahí sí que lo vamos a hacer más entretenido, ¿ya? Así que me disculpo desde ya por haber ser tan, quizás como que resulta agotador escucharme todo el rato con esquemas en el Power. Eso. Bueno, y eso se va a dar hasta que concluye el periodo conservador, porque después vamos a iniciar el segundo ciclo de expansión económica, y esto es lo que vamos a ver durante este segundo semestre. Todo el segundo semestre vamos a ver esto. Vamos a estar en la lógica del segundo ciclo de expansión económica, que es el auge, que va desde 1860 hasta 1930 y que está de la mano del salitre, ¿ya? Se descubren minas de salitre en un territorio que antiguamente pertenecía a Bolivia, que era Antofagasta, y Iquique, que pertenecía al Perú, y también en algunas como zonas del norte chico, chileno, van a llegar muchos empresarios estadounidenses, ingleses, alemanes, italianos, incluso españoles, van a llegar rusos, van a llegar de todas las nacionalidades aquí a América Latina, porque el salitre va a ser una de las
hasta la Primera Guerra Mundial, uno de los elementos más importantes de la economía mundial, ¿ya? Va a ser súper importante, hasta que los alemanes descubren el salitre sintético. Ay, aquí no puse más. Bueno, pero este segundo auge, como les decía, va de la mano de la exportación del salitre. Cuando se descubren las minas de salitre, aquí en Chile, se descubren a mediados del siglo XIX, pero en 1876, si no me equivoco, es la Guerra del Pacífico, y con la Guerra del Pacífico Chile consigue apoderarse de alguna manera o quitarle los territorios a Bolivia y a Perú, y por eso Chile llega hasta Arica. Ese territorio se consigue a través de la Guerra del Pacífico, y con eso, chiquillos, la economía del país se dispara, se dispara, se dispara. ¿En qué sentido se dispara? Que llega mucha plata, mucha plata. Es como cuando tuvimos nuestro auge con el cobre, como en el año 2000, que a Chile les fue súper bien, súper bien con el cobre, que se vendía súper caro en el mundo. Bueno, así mismo pasó con el salitre. Y además porque Chile va a ser uno de los pocos países que va a exportar salitre en el mundo. Entonces va a ser súper importante. Y esto va a ir de la mano de los liberales. Los liberales, que van a ser los pipiolos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, los liberales no son dueños de la tierra. Ya, eso es súper importante. Ellos no son terratenientes. La riqueza de los pipiolos, que van a ser los que después van a llevar adelante la política del país, está asociada a la minería. Ellos se van a preocupar, los pipiolos van a ser dueños de minas que se las van a dar en arriendo a estos ingleses. Y además van a ser dueños de, por ejemplo, algunas mini industrias que se van a empezar a desarrollar. Mini industrias, por ejemplo, de temas textiles, por ejemplo, no sé, en las mesas, como sillas, como elementos de consumo. Ya, por ejemplo, la harina es un producto ya manufacturado que requiere un proceso industrial. ¿Y quiénes van a ser dueños de esas industrias? Los liberales, los pipiolos. Por eso este segundo ciclo va a tener esta lógica, en que va a ser importante que lleguen los extranjeros para que nos modernicen industrialmente. Porque nosotros, quienes dominamos el país, no somos dueños de la tierra. Si el país hubiese seguido siendo gobernado por los conservadores, es probable que el auge del salitre no se hubiese dado, porque es probable que ellos hubiesen seguido insistiendo en desarrollar principalmente la actividad agropecuaria, porque como son dueños de la tierra, son terratenientes, iban a seguir en esta lógica de exportar trigo. Pero ya el mundo no quería trigo, y pasan cuestiones internas en Chile, que yo les comenté el semestre pasado, la cuestión de Sacristán, que hace que salgan los conservadores del poder y entren los pipiolos, los liberales. Como entran los liberales, que son dueños de industria, son dueños de minas, y resulta que, y como son dueños de minas y de industria, necesitan que lleguen los ingleses, los estadounidenses a modernizarnos. Necesitan a esos extranjeros a modernizar el país, y por lo tanto, por eso se da este segundo ciclo. ¿Se entiende o no? Chiquillo, ¿alguien tiene alguna duda? No. No. ¿Seguros, seguras? Sí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, es ahora el momento, porque esto no lo voy a volver a repetir. No vamos a tener como más instancias dentro del... O sea, después cuando hablemos, bueno, vamos a hablar ahora más adelante del salitre, etcétera, pero tampoco lo del primer ciclo de expansión económica no vuelve a la palestra. Es como ya de contenido pasado, para que lo tengan clarito. Lo otro que quería comentarles es... ay, se me olvidó. Sobre el ciclo del salitre. Bueno, pero eso, y va asociado, entonces, por lo tanto, desde la próxima clase vamos a ver en qué consiste esta época liberal, cómo se inicia, cómo termina, vamos a retomar cómo termina el periodo de los conservadores, cómo se inicia el periodo de los liberales, cuáles son las políticas que llevan adelante los liberales, y, bueno, de los liberales es que entonces vamos a tener, como yo les decía, y esto es súper
Es súper interesante, chiquillos, porque gracias a los liberales van a llegar todas estas ideas de la modernidad que yo les hablé para cuando hablábamos del progreso indefinido. Esta idea del darwinismo social va a llegar del positivismo, que fueron estas corrientes que yo les hablé anteriormente, van a llegar en esta época eh, y se va a ver una modernización de la ciudad de Santiago. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, bueno, no sé si alcancemos, pero algo que a mí me parece súper interesante es que Vicuña Maquena es quien más va a impulsar estas ideas de progreso indefinido y las va a tratar de establecer aquí en Chile y aquí en Santiago especialmente. Va a tratar de modernizar y va a tratar de copiar y de que Santiago sea una copia de Francia en todo ámbito. Y va a tratar de limpiar la ciudad. Y esas ideas se van a mantener hasta el día de hoy. Es súper como complejo lo que se da en este periodo. Lo que les quería decir es que este periodo dura hasta 1930 porque en ese periodo es cuando vamos a tener una gran crisis económica, que es la del 29, que a nosotros nos golpea un año después, y eso va a ser el fin del salitre. El salitre después nunca más va a ser importante para el país. Y después de eso es que se va a iniciar el ciclo del cobre, que sigue hasta el día de hoy. Y que hoy día estamos viendo que se inicia de alguna manera como el ciclo del litio, por así decirlo. Eso, chiquillos y chiquillas, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No?